Iniciamos con la lectura de la primera carta a los Corintios. Quisiera compartirte algunos datos que nos pueden ayudar mucho y que nos pueden traer un mayor entendimiento al estar leyendo cada uno de los capítulos de esta carta. Lo primero es que el autor es el apóstol Pablo. En el primer versículo de esta carta, Pablo dice lo siguiente: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pareciera que estaba escribiendo con alguien más. Pero quisiera comentarte sobre esta ciudad de Corinto, su cultura, quiénes eran, para que podamos así tener en cuenta ello y entender un poquito más cuando vamos leyendo. Corinto era una ciudad de Grecia, era la capital de la provincia romana de Acaya. Ahora, si miramos su situación geográfica, si miramos un poquito el mapa, nos damos cuenta que esta ciudad de Corinto estaba diseñada para la grandeza. La parte sur de Grecia es casi una isla. Por el oeste el Golfo de Corinto hace una incisión tierra adentro, y lo mismo el Golfo de Arena por el este, formando así como una cintura de avispa. Es el istmo de Corinto de menos de 8 kilómetros de ancho. En esta estrecha parte de tierra está Corinto. La posición que tenían hacía inevitable que fuera uno de los centros comerciales del mundo antiguo. Todo el tráfico de Atenas y el norte de Grecia y sus ciudades vecinas no tenían más remedio que pasar por Corinto. Pero no era solamente el tráfico del norte al sur de Grecia el que tenía que pasar por Corinto por necesidad, sino que también la mayor parte del que iba del este al oeste y viceversa del Mediterráneo prefería pasar por Corinto. De otra manera tenían que rodear el cabo de Melea o Keomalais, lo cual era muy arriesgado al rodearlo. Había dos refranes griegos que decían: el que rodee Melea que se olvide de su casa. U otro que decía: si vas a rodear Melea, haz el testamento. A rodear el viaje era largo y peligroso, y sobre todo por las tormentas que generalmente habían pasado o vivido, los cuales se habían perdido muchas vidas y habían perdido tribulaciones. Hacía muy peligroso todo esto. Debido a esto, los marineros tenían dos opciones en Corinto. Si el barco era pequeño, era sacarlo del agua y deslizarlo sobre plataformas con ruedas en la parte más angosta del istmo. El istmo se llamaba Dioscos, que quiere decir el lugar donde se hace el arrastro. Entonces ellos pasaban su barco, su pequeño barco, sobre una plataforma con ruedas al otro lado de la ciudad. Si esto no era posible hacerlo por el tamaño del barco, se desembarcaba toda la carga, se transportaba a través del istmo y se cargaba en otro barco al otro lado de la ciudad. Obvio que esto les evitaba que dieran una gran vuelta, lo cual no solamente era tiempo, era bastante peligroso también. Pero todo esto tenía como resultado una gran cantidad de economía que quedaba en Corinto. Era conocido por la prosperidad que había debido a todo esto. También era conocido como un centro cultural. Pero desafortunadamente era conocida también por la abundancia del pecado. Los griegos usaban la palabra corintiarse o vivir como los corintios, es decir, vivir disipadamente o desordenadamente. Un escritor griego dijo que si alguna vez un corintio salía en una obra de teatro, tendría que hacer el papel de borracho. El mismo nombre de Corintio ya era sinónimo de corrupción. Así eran conocidos en todo el mundo antiguo. En esta ciudad de Corinto se celebraban también los Juegos Sísmicos, los cuales atraían multitud de personas. De ello hace referencia Pablo en el capítulo número 9. Y estos Juegos Sísmicos solamente eran superados por los Juegos Olímpicos. Pero sumado a ello, a la degradación que vivían, por encima del istmo se elevaba la colina de Acrópolis, en la que estaba el gran templo de Afrodita, la Venus griega o la diosa del amor. Y había adscritas a ese templo 1000 sacerdotisas, que no eran otra cosa más que prostitutas del templo, que bajaban de la Acrópolis a la ciudad todas las tardes. Y pues por el hecho de que eran puertos, había muchos vicios, muchos pecados que tenían ya ahí. Pero no solamente eso, también aquellos pecados y malas costumbres que habían traído los viajeros y los marineros de tierras lejanas. De tal manera que Corinto llegó a ser sinónimo no solo de riqueza, de lujo, de cultura,
sino también de borrachera, libertinaje y degradación. Aunque Corinto no era una ciudad universitaria como era Atenas, su cultura era típicamente griega. Sus habitantes estaban interesados en la filosofía y le daban mucho valor a la sabiduría humana. En esa ciudad, Lucas nos cuenta en Hechos 18 cómo Pablo llega a Corinto en su segundo viaje misionero. Se hospeda con una pareja judía, Aquilas y Priscila, con quienes tuvo una estrecha relación, ya que tenían en común el hecho de ser judíos y la profesión que tenían de ser fabricantes de tiendas. Más tarde, Timoteo y Silas se les sumaron al trabajo evangelístico en esta ciudad. En esta ciudad fundaron una iglesia. Después de estar 1 año y medio ahí, queda una iglesia fundada, compuesta por judíos, gentiles y griegos. Después de su partida, Pablo es informado que las cosas no están marchando bien. Y se le informa a Pablo de 3 fuentes que las cosas no van como debiera de ser. En primer lugar, en el capítulo 1, el apóstol Pablo dice que había recibido noticias por parte de la familia de Cloé, de que había discordias en la congregación. En segundo lugar, en el capítulo 7, dice que le enviaron una carta con preguntas. De ahí que durante la carta él contesta con algunas frases como ahora paso o en cuanto a. Y en tercer lugar, en el capítulo 16 y versículo 17, dice que estando en Éfeso vinieron 3 miembros de la iglesia de Corinto, Estéfanas, Fortunato y Acaico, para traerle un informe de lo que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Fue cuando estaba en Éfeso, en el año 55, que Pablo, al saber que las cosas no iban del todo bien, le escribió a aquella iglesia, lo que conocemos como la primera carta a los Corintios. Pero es interesante darnos cuenta que Pablo hace referencia a otra carta o a una carta anterior en el capítulo 5 y versículo 9, porque dice, les he escrito en carta. Los comentaristas dicen que hubo una carta antes que esta primera. Entonces, esta tendría que ser la segunda carta a los Corintios, pero para nosotros es la primera carta a los Corintios. Con todo, es muy posible que la correspondencia de Pablo a la iglesia de Corinto no esté colocada en el orden en el cual él la escribió. Debemos tener presente que la colección de las cartas de Pablo no se hizo hasta el año 90. Se cree que Pablo escribió en realidad 4 cartas. Cuando tú te pones a estudiar un poquito, parece que Pablo envía 4 cartas a los Corintios, las cuales quedan acomodadas en estas 2 cartas que están plasmadas para nosotros. En la primera carta a los Corintios, miramos a Pablo como un pastor tratando con una iglesia problemática. En ella tiene 2 propósitos: corregir por las conductas erróneas que estaban viviendo y aconsejar de los temas que le habían preguntado. En ella trata 5 problemas principales. Primero, la división que se vivía en la iglesia. Segundo, la inmoralidad sexual que habían permitido los que formaban parte de esta congregación. Tercero, lo sacrificado a los ídolos, si podían comerlo o no. Cuarto, el desorden que se tenía en las reuniones. Algunos profetizaban, hablaban en lenguas y era un desorden que se provocaba. En esta carta se explica un poquito sobre ello. Y número 5, el tema de la resurrección, que era un tema en el cual debatían mucho. Pero también encontramos algunos temas muy importantes de la doctrina cristiana. Por ejemplo, la disciplina en la iglesia, el orden en el matrimonio, el origen y el propósito de los dones, el uso de los dones en amor, las características del verdadero amor, vivir como miembros de un solo cuerpo, el orden en nuestras reuniones, la institución de la cena del Señor, todo lo relacionado en cuanto a la resurrección, lo relacionado a las ofrendas, entre otros temas. Entonces, estas cartas son maravillosas, en especial esta carta a los Corintios. Es una carta que nosotros debemos de leer teniendo en cuenta, como ya decía, la cultura de esta ciudad sobre la cual se había fundado una iglesia cristiana y los problemas que estaban teniendo ellos como iglesia. Pero también toda la doctrina que queda escrita para nosotros a través de estas cartas que se le escribe a las diferentes iglesias
y en este caso en especial a la iglesia de los Corintios. Por eso yo te invito a que podamos seguir leyendo capítulo por capítulo. Vamos a estar meditando en nuestras células, en cada una de nuestras reuniones, y que podamos participar de esta lectura. También que si tienes alguna duda nos las hagas saber, comentes con alguien y podamos ser edificados una vez más a través de la lectura de esta importante carta, la primera carta a los Corintios. Dios te bendiga.